Bienvenidos a Polos Opuestos, soy Juan Diego Alvira, hoy estoy aquí por Noemí Sanín. Por estos días en Colombia se vive un escándalo por cuenta de una denuncia que hiciera una funcionaria del Estado sobre su jefe, que en este caso es nada más y nada menos que el defensor del pueblo. La denuncia es por acoso, primero laboral y luego acoso sexual. Un caso que hoy nos da pie para tratar precisamente este tema considerado bastante delicado debido a lo difícil que es de probar y fácil de utilizar con muy malas intenciones. Estamos hablando de eso, del acoso, una situación donde además juegan factores culturales, sociales y también de necesidades de la víctima, casi siempre mujeres. Para hablar de este comportamiento desde el punto de vista social y legal están con nosotros María Adelaida Palacio, ella es investigadora de la Corporación Humanas. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y también está conmigo Jorge Iván Cuervo, abogado, magíster en políticas públicas y especialista en política social y derecho público, además columnista del diario El Espectador. Bienvenido. Gracias por la invitación. Naturalmente, este es un tema que tiene en el ojo del huracán al defensor del pueblo. Pero antes de comenzar a profundizar en el tema, quiero empezar por lo que significa el acoso sexual. ¿Qué es eso? ¿Por qué es delito? ¿Cuánto lleva ese delito? ¿Qué es acoso sexual? Doctora Adelaida. Bueno, yo creo que en el marco de este escándalo se ha hablado de acoso laboral y de acoso sexual. Lo primero que es importante es reconocer que la ley 1010 del 2006 establece que el acoso es todo acto que esté encaminado a desestimular a un trabajador o a una trabajadora dentro de su trabajo con el fin de que éste no esté en un escenario estable, de intimidarlo, de perseguirlo, que incluso lo pueda llevar a la renuncia. Maltrato, por ejemplo. Una forma de maltrato definida por la ley, por ejemplo, son los insultos, la persecución. Exacto. E incluso Eso los es actos acoso sexuales. Laboral. Eso es acoso laboral. Así es. La ley ha establecido que una forma de acoso laboral es también el acoso sexual. Adicionalmente, en nuestro país, el acoso sexual es un delito. Este es un reconocimiento que se hizo a partir de la ley 1257, una ley que fue creada con el fin de atender las violencias contra las mujeres y la cual, reconociendo que las mujeres sufren este tipo de violencia, establece un tipo penal en donde se castiga el acoso sexual. Este tipo penal define el acoso sexual como todo acto en el que una persona, valiéndose de una condición de superioridad en el aspecto laboral, en las relaciones familiares, por la edad, por su condición social, incite a una persona, la asedie, la hostigue con una finalidad sexual. Doctor, hablemos un poco de un ejemplo en el que podría darse acoso sexual, concretamente. Bueno, en el tema del acoso sexual, lo que se busca, como lo señalaba Adelaida, es que usando la situación de poder, por ejemplo, un profesor universitario incita a una alumna o a un alumno, ¿sí?, a que tenga relaciones sexuales que no las tendría si no fuera por ese ejercicio de dominación por el cargo que ostenta. Esa es un poco como la idea. ¿Eso puede ser a través de qué? ¿De una foto? ¿De un mensaje? ¿Cómo? Claro, digamos, hay distintas formas en las que se manifestaría eso. Podría ser a través de mensajes obscenos, podría ser a través digamos, de tocamientos u otro tipo de cosas. La clave ahí es, digamos, el consentimiento. Y una cosa que es importante también en fijar una frontera, el tema entre adultos y menores. Digamos, cuando ya hay de por medio de menores, casi que uno hablaría de una presunción, ¿sí? Una presunción de que la relación no es consentida y está operando la dominación. Pero ya entre adultos el tema del consenso es muy importante y ese tema del consenso se puede romper porque hay una relación de dominación y de poder entre una parte y la otra. ¿Y dónde está la frontera entre lo uno y lo otro? Es decir, voy a poner un ejemplo, entre el coqueteo y el acoso sexual. ¿Cuál es el límite para establecer y de esa forma poder penalizar o identificar claramente y demostrar que X persona es culpable de acoso sexual? Digamos que el tipo penal es muy claro al establecer que cuando haya una forma de asedio o un hostigamiento que la persona no consiente, con la cual se siente incómoda, pues por supuesto estaríamos en el marco de un acoso de índole sexual.
Esto además ha sido reconocido como una forma de violencia sexual, es decir, es tan grave como la violencia sexual o el abuso sexual, el acceso carnal violento. Digamos, estamos en el marco de una de esas delitos que componen violaciones a la integridad y a la libertad sexual de una persona. ¿Usted opina lo mismo? La pregunta es en este sentido la podemos tratar. Supongamos un piropo en la calle, ¿sí? A una mujer, un piropo obsceno, resaltando, digamos, sus atributos físicos. Eso podría considerarse en un momento acoso sexual, asedio sexual. Pero si no está el vínculo... Claro, pero digamos como es en un momento determinado y es quizás no se vuelve a ver con esa persona, pero si por ejemplo sobre los atributos físicos de la persona constantemente sus compañeros de trabajo o su jefe se lo recalca en público, se lo recalca en privado, y eso se vuelve sistemático, uno dice, ahí se está configurando una conducta de acoso sexual, porque una cosa es decirle, oiga, qué bonita está usted hoy, sí, lo que digamos parecería ser normal, aunque digamos hay discursos radicales del feminismo que dicen que hasta una expresión de esas, si no es pedida ni autorizada, puede ser una vulneración de la esfera privada. Pero si todos los días ese jefe resalta un atributo físico de la persona y se lo dice en privado y se lo dice en público, esa sistematicidad puede convertirse en un momento determinado en un acoso sexual. Además es un delito que ha pasado muy invisibilizado. Eso le quería preguntar. Porque históricamente a las mujeres nos han enseñado y se ha naturalizado el hecho de que en la calle, por ejemplo, nos digan piropos. Digamos, la gente tiene una idea de que cuando las mujeres salen a la calle, pues lo normal es que le digan cosas en relación con su cuerpo. También se empieza a naturalizar el hecho, por ejemplo, de que si estoy en mi entorno laboral, si mi jefe tiene unas palabras que no corresponden, pues las mujeres debemos tolerarlo, porque si no lo hacemos somos unas mujeres que no nos comportamos bien en los espacios, que no nos sabemos relacionar, si reaccionamos es que estamos siendo muy histéricas. Entonces vivimos también en un entorno que tolera las violencias contra las mujeres y que ha naturalizado este tipo de conductas que en realidad son hostigamientos. Claro, porque hacíamos esa introducción. Les preguntaba que definiéramos un poco y clarificáramos el término, porque este es relativamente un delito nuevo, desde el 2008 hasta la fecha. Lo que no implica que sea una conducta nueva. Lo que no implica que sea una conducta nueva, de acuerdo. Así es. Pero supongo yo que si es un delito, ya debían haberse presentado muchísimos casos de penalización. ¿Cuáles son las cifras, doctora Madea Laila? Bueno, digamos que en los casos de violencia sexual, dentro de los que se incluye el acoso, existe un subregistro que está dado en términos de que no existe un registro único en todas las instituciones, en que las mujeres no denuncian. Digamos que las cifras más actuales que nosotras tenemos son las de la DIJÍN, que están actualizadas hasta febrero del 2014, en donde nos reportan que en el año 2011 hubo 311 casos de acoso sexual, que en el 2012 hubo 495. Aumentó la denuncia, por lo menos. En el 2013 hubo 536 y la última reporte está hasta febrero del 2014, en donde solo en los 2 primeros meses del año habían 25 casos reportados. Claro, y de esos casos la pregunta es, ¿cuántos han sido condenados? Porque la condena creo que es de 1 a 3 años. ¿Cuántos han sido condenados? Digamos que la cifra concreta no la tenemos en este momento, pero sí sabemos que la judicialización de los casos de violencia sexual, dentro de los cuales se incluye el acoso sexual, reviste para las mujeres muchos obstáculos que están cargados de estereotipos. Por ejemplo, el hecho de que siempre se les culpabilice. En el caso del acoso sexual, el hecho de que se ponga en el medio el hecho de que existía una relación sentimental. Por ejemplo, cuando nada tiene que ver el hecho de existir una relación sentimental con los hechos que pueden constituir acoso laboral. Que es uno de los casos y de los puntos clave en la discusión y debate que hay en torno al defensor del pueblo y su exsecretaria privada. Claro, Juan Diego, en esta clarificación que estamos haciendo de conceptos, entonces, una cosa es el acoso sexual, ya lo hemos discutido, otra cosa es el acoso laboral, pero otra cosa es el acoso sexual en el contexto de un trabajo, de una relación laboral, ¿sí? Que es seguramente de lo que estaríamos hablando en el caso de las denuncias sobre el defensor del pueblo. Hubo acoso laboral y también hubo acoso sexual en el ámbito, en el contexto laboral. El tema naturalmente es de mucha importancia. ¿Por qué no denuncian, por ejemplo, las mujeres? ¿Por qué se cohíben tanto?
ir a la autoridad, dar a conocer este tipo de situaciones que están padeciendo. De eso vamos a hablar en breve y por supuesto también de lo que ha significado todo este escándalo del defensor y de su exsecretaria privada. Ya regresamos después de este corte a comerciales. Se denuncia, pero no siempre cuando una mujer recurre a la justicia por algún caso de acoso sexual, esto termina en condena. Pero también es cierto que muchas mujeres prefieren no denunciarlo. ¿Por qué, doctor Cuervo? No, hay muchas razones. Yo creo que hay unos patrones culturales, ¿sí?, que hacen que sea normal, si esa es la palabra que podemos usar, digamos, el coqueteo, los chistes sobre la mujer. Y entonces cuando la mujer va y denuncia, digamos, se tiene que enfrentar a esos patrones culturales en los funcionarios judiciales, en los funcionarios que reciben la denuncia, donde, digamos, la expresión coloquial que se usa y que se ha usado es ¿para qué se puso minifalda? ¿Sí? ¿Para qué le aceptó salir? ¿Para qué en este caso, para qué le dio el número privado? ¿Para qué ante el primer mensaje salido de tono usted no lo paró? Entonces hay lo que se llama técnicamente como una suerte de revictimización, y es que la mujer que sufre acoso sexual, entonces cuando va a denuncia, el proceso de denuncia se vuelve también un proceso de revictimización. Claro. Tiene que explicar por qué ella estaba en esa circunstancia, que es un poco lo que estamos viendo en este caso. Claro, porque extrapolando un poco el caso concreto del escándalo del defensor y su exsecretaria privada, se dice, o se han preguntado muchísimos, por qué ella, en un primer momento, no lo denunció cuando recibió ese tipo de mensajes, fotografías, o inclusive cuando lo denunció inicialmente por acoso laboral, ¿no? Ahí es donde se da ese caso que usted está planteando, ¿no? Efectivamente, esa es una de las preguntas que ha surgido y es una pregunta que desconoce los contextos a los que las mujeres se enfrentan cuando denuncian este tipo de casos. Ella no denunció porque no era su obligación. Si ella no se sentía en condiciones seguras para hacerlo, no tenía por qué hacerlo. Muchas mujeres deciden no denunciar porque se enfrentan a un sistema que las revictimiza, que pone sobre ellas la culpa. Pasa con las víctimas, por ejemplo, de cualquier tipo de acceso carnal. Les dicen, bueno, a mí me violaron, y lo primero que le dice, pero mire, si estaba vestida con minifalda, tacones y labial rojo. Lo mismo le pasa a estas mujeres. Estoy siendo víctima de un acoso sexual en el marco de mi trabajo, y lo primero que van a decir es que usted tenía una relación con él. ¿Por qué? Porque algún día le aceptó un saludo, porque los veíamos juntos. Lo primero es que la gente desconoce esos contextos y por eso hay una exigencia que, digamos, es errónea. Lo que sí existía, ella no tenía la obligación de denunciar si no se sentía segura. Lo que sí existía una obligación en el marco de la 1010 es que sus superiores jerárquicos y sus compañeros de trabajo que tenían su misma jerarquía no toleraran ninguna forma de acoso. Si ya se habían reportado casos de acoso, si se conocía esta situación, la pregunta es ¿por qué sus compañeros lo toleraron? ¿Por qué no lo denunciaron en el marco de las exigencias que establece la ley 1010? ¿Por qué si hay otras denuncias, cómo es que la Defensoría está dando cumplimiento a lo que esta ley establece para la prevención y el tratamiento del acoso laboral? ¿Por qué el caso no fue remitido a las autoridades competentes sabiendo que se trataba de un delito? En este caso, por ejemplo, uno ha leído los comentarios alrededor, dice, bueno, pero ¿cómo es que ella le acepta un chat a altas horas de la noche? Si uno mira el chat es como a la 1 de la mañana. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál era el tipo de relación laboral que ellos tenían? Era su secretaria privada. Y todos sabemos que entre un jefe de una entidad pública o privada y su secretaria privada hay una relación de cercanía, porque es la persona quizás de más confianza. Es la que le organiza las agendas, es la que le define con quién se reúne, es la que le hace llegar los informes de las otras personas. De tal manera que es apenas normal que haya, digamos, discusiones laborales a altas horas de la noche entre el jefe de la entidad. Pero y si uno mira el chat con cuidado, ella insiste en que se toquen temas laborales allí, pero él aprovecha, digamos, ese ámbito de trabajo para hacerle comentarios obscenos, para enviarle la foto. Ahí es donde se constituye claramente. No hace falta, que es el punto también neurálgico de todo esto, no hace falta que ella le hubiera escrito puntualmente, oye, quieto, hasta aquí, lo ya hizo. no más. Lo hizo, en el chat uno lo ve y le dice, por favor,
remítase a comentarios estrictamente personales, y él insiste con comentarios, digamos, coquetos o morbosos, y ella le dice, mire, por favor, hablemos de los documentos que hay que recoger mañana, y entonces él le insiste, no, pero es que la foto suya es muy bonita. O sea, ella sí le estaba poniendo un freno y diciéndole, mire, en el ámbito de esta relación, hablemos lo estrictamente laboral, y él usa su condición de ser su jefe y de tener una cercanía para el envío de las fotos y de los mensajes obscenos. Nosotras hemos sido muy insistentes a la hora de determinar que para comprender las reales dimensiones de este caso es necesario no centrar la discusión en si se trataba o no de una relación sentimental. Acá, digamos, lo que es evidente es que había una relación de subordinación entre él y ella. Y acá lo que se presenta es un tipo que dice estar enamorado y una mujer que acusa de estar siendo hostigada con fines sexuales en el marco de sus relaciones laborales. Es muy cruel decir esto, pero se ha oído inclusive después de conocerse todo lo que ha ocurrido en este caso concreto, y es, no falta quien dice en la calle, por ese chip cultural tan arraigado del machismo en nuestro país, de quienes dicen, ella se lo buscó, ella fue la que lo provocó, por alguna razón, que es lo que ustedes más o menos mencionaban. ¿Puede darse esa situación en el marco de este hecho concreto? Nunca las mujeres son víctimas, las mujeres que son víctimas son culpables de lo que les sucede. El movimiento de mujeres hemos sido muy enfáticas y hemos luchado a través de los tiempos, porque uno de los obstáculos que hemos encontrado es que las mujeres las culpabilizan por lo que les sucede. ¿Por qué su marido le pegó? Porque la amaba. ¿Por qué le mandó esos mensajes? Porque la amaba y estaba enamorado. ¿Por qué la asesinó? Recuerden que en Colombia cada 3 días una mujer muere a manos de su pareja porque la amaba, la mató. Entonces es muy importante que el análisis de este caso se haga sin que versen estereotipos ni discriminaciones en contra de las mujeres. Hay que analizarlo en sus reales dimensiones. Incluso, por ejemplo, en caso de que esto se hubiese tratado de una relación sentimental, nada tiene que ver con el acoso laboral. El acoso laboral, las relaciones sentimentales no son una excusa para que en el ámbito laboral las personas sean acosadas, ni mucho menos lo justifican, y estar enamorado no es un pase libre al acoso. Exacto, no se vale con decir, para sacarle el cuerpo a la ley, estoy enamorado, no se vale. No, en modo alguno, porque como bien lo plantea Adelaida, digamos, el amor no es una excusa ni una justificación para el maltrato y el acoso. Casi que es una contradicción. Si realmente hubiera una relación de amor, tiene que estar reflejado en el respeto de la integridad física, moral e intelectual de la persona. Y digamos, aquí no se evidencia eso. Pero frente al tema de los estereotipos hay una frase que es muy coloquial, que dice que el hombre propone y la mujer dispone, ¿sí? Y entonces ese es un mensaje muy complicado porque le pasan una carga muy fuerte a la mujer, porque si la mujer entonces no se pone brava, entonces podría interpretarse como que el hombre puede seguir en un momento determinado. Entonces, haciendo una hipótesis, es posible que le haya enviado unos mensajes y ella dijo, bueno, voy a pasar por esto y voy a seguir como si estuviéramos trabajando, y entonces el hombre dice, no, si no me respondió y si no se puso brava y si no me vino y reclamó, es porque en el fondo le pudo haber gustado, puedo seguir haciéndolo. Entonces, esa expresión coloquial es muy complicada porque le traslada un poco, como se dice en el ámbito jurídico, como la responsabilidad a la víctima, sí, y eso es lo que no se puede permitir. Y además hay que ser insistentes en que ella en los medios de comunicación ha establecido que esa relación no existió. Y si por supuesto debe en el marco de los procesos garantizarse el debido proceso, el derecho a la defensa, también hay que sentar una credibilidad en la palabra de la víctima. Una credibilidad que muchas veces a las mujeres se les cuestiona, porque también existe un estereotipo de que las mujeres inventan la violencia sexual para vengarse de sus exparejas, que las mujeres, por ejemplo, en el marco de un acoso sexual estarían en una venganza, y esos son estereotipos que obstaculizan el acceso a la justicia a las mujeres. Por ejemplo, me ha llamado la atención que algunos medios de comunicación, cuando presentan la noticia, ¿sí? No vamos a dar nombres, destacan el hecho de que ella es bonita, fue reina de Cundinamarca, y entonces, por ejemplo, ve uno notas sobre el caso y la foto que encabeza es ella en vestido de baño desfilando en una pasarela cuando fue reina. Y uno dice, ¿qué tiene que ver
lo uno con lo otro. Claro, esa foto así refuerza el estereotipo de que ella es bonita, de que ella seguramente es apenas natural que un hombre ante una mujer bonita sea conquistador y audaz en lo que propone, y es una forma tal vez inconsciente de reproducir unos esquemas que de alguna manera terminan validando estas situaciones de acoso y de violencia en distintos ámbitos, incluido el laboral. ¿Qué tanto se ha prestado para toda esta difícil situación del acoso sexual el mundo tecnológico, los mensajes de textos, los equipos electrónicos y dispositivos? Ya vamos a hablar de ese tema, hacemos otro pequeño corte a comerciales y regresamos. Al actual defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, le faltan 7 meses para que termine su periodo al frente de este importante cargo. Una vez se conoció este escándalo, muchísimos, inclusive hasta quienes lo han respaldado para que llegara a ocupar este altísimo cargo en el Estado, han pedido su renuncia. ¿Debe o no debe renunciar? Las organizaciones de mujeres exigimos la renuncia del defensor del pueblo. Eso lo basamos en que esta institución, dirigida por una persona que tiene graves acusaciones, no está legitimada para la representación de nuestros derechos. Vivimos en un entorno donde las mujeres sufren violencias sexuales, en donde las mujeres tienen graves obstáculos en el acceso a la justicia, y el que él permanezca ahí lo que hace es afianzar esos escenarios de desconfianza y no garantizar de manera efectiva los derechos a la verdad, la justicia, la reparación de las mujeres. Adicionalmente, existe una obligación del Estado de no generar situaciones de facto que hagan que las protecciones a las mujeres no sean efectivas. Tenemos leyes especializadas como la ley 1257, y si quien debe hacerla respetar es un hombre que tiene estas graves acusaciones, pues por supuesto le estamos restando la intención que tiene la ley de proteger a las mujeres. Las mujeres no denuncian, las mujeres tienen muchos obstáculos, como lo hemos hablado, están cargadas de estereotipos cuando se enfrentan a los sistemas judiciales, y si adicionalmente quien debe representarlas es un hombre que atenta contra los derechos de las mujeres, no está legitimado para hacerlo. Es por eso que exigimos su renuncia. ¿Por qué en la investidura de un defensor del pueblo hay un altísimo grado de moralidad que en este caso podría quedar en entredicho? Claro, la figura del defensor del pueblo se inspira en una figura del derecho escandinavo, específicamente del derecho sueco, que se llama el ombudsman. Y el ombudsman es ese funcionario del Estado que, por decirlo de alguna manera, está más allá del bien y del mal. Su fuerza está en la autoridad moral que tiene. Es un referente ético de la sociedad y del ejercicio de los poderes públicos, ¿sí? Y es una institución muy importante. El defensor del pueblo cumple esa función. Entonces, la Defensoría del Pueblo basa su fortaleza institucional en esa magistratura moral que debe tener el defensor del pueblo. Debe ser casi un santo. Claro, uno pensaría que es alguien que esté más allá del bien y del mal. No un santo, la un defensor de derechos humanos. Claro, y la confusión y las acusaciones graves que tiene, yo creo que minan muchísimo esa autoridad moral y afecta lo que es la función de la Defensoría del Pueblo, que es la entidad encargada de preservar, de promover el respeto por los derechos humanos. Entonces, claro, él tiene derecho a defenderse y a presentar su versión y sus pruebas en el contexto del proceso penal y en el proceso disciplinario que se inició. Pero otra cosa es lo que se llama la responsabilidad política, y por eso los partidos políticos todos le han pedido la renuncia. Hoy hay una editorial del Tiempo muy fuerte en ese sentido, y yo creo que esta misma semana tienen que estar dadas las condiciones para que el defensor del pueblo renuncie, porque ese hecho está afectando la credibilidad de una institución como la Defensoría. Los medios electrónicos, los mensajes de texto, los chats, ¿han disparado y afectado el tema del acoso sexual? Pues yo creo que el acoso sexual en contra de las mujeres es una de las formas de violencia histórica que han existido contra ellas. Yo creo que con los TICs y con las nuevas formas de tecnología, pues por supuesto que estamos más en contacto con las personas de nuestros entornos laborales. Es uno de los medios mediante los cuales se puede probar la existencia de hostigamientos. Claro, pero no solo se presenta. Bueno, ¿quería decir usted algo sobre este tema? Sí, digamos lo que afecta las redes sociales y un poco los avances tecnológicos es... se pone borrosa la frontera entre lo que es la esfera pública y la esfera, para la esfera privada. Y eso, digamos, está bien y para mal. Yo, por ejemplo, no sé, diría que no tendría nada de malo
que hubiera intercambios de contenidos eróticos entre una pareja de seres adultos, lo que llaman sexting, ¿sí? Pero eso en el contexto de una relación laboral o una relación de dominación es lo que no podemos aceptar. Entonces se borró esa frontera entre lo que es público, entre la esfera de intimidad y la esfera pública, con un tema que hay que ponerle de cuento, y es que hay unos, digamos, unos estándares, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Interamericana, en el caso de eso, que la esfera de intimidad del servidor público quizás es menos exigente que la del privado, ¿sí? Sí, así haya sido un caso de íntimo del defensor del pueblo, por su investidura no deja de tener toda la repercusión del caso. Es más o menos lo que... Claro, no, digamos, alguien podría decir, es inconcebible que Daniel Coronel hubiera publicado esos chats porque esos chats son privados. Y entonces uno diría, sí, pero en esos chats privados estaba tratando temas laborales. En el momento que estaba tratando temas laborales deja de ser un chat privado, sí, y por lo tanto pierde esa protección que sí tiene, por ejemplo, una pareja privada, que se envíen lo que ha pasado, por ejemplo, con muchas actrices que les han hackeado la cuenta y le sacan sus cosas. Ese sí es una violación grave de su intimidad. Pero aquí no podría alegarse una violación grave de su intimidad porque la esfera de protección él la rompe en el mismo momento en que en un espacio íntimo trata temas laborales, lo que uno dice era una relación en el contexto de una relación laboral. Esto del acoso sexual no solo se presenta con las mujeres, también con los hombres, e inclusive en relaciones que podrían ser de homosexuales, ¿o no? Sí, seguramente, pero digamos, uno pensaría que también hay mucho subregistro por los mismos parámetros culturales y por los mismos estereotipos culturales que existen. Es decir, un hombre denunciando acoso sexual, por ejemplo, de su jefe mujer, por decirlo de alguna manera, sería visto mal por sus compañeros de trabajo. Ah, no, usted lo que es tal cosa, usted no es suficientemente hombre, es que usted no es capaz de enfrentar una situación de esa. Y evidentemente también lo hay entre mujeres a mujeres y de hombres a hombres, solo que existe menos documentación y por lo tanto se habla menos de eso, y por eso hay en el imaginario que el acoso generalmente es de hombres hacia mujeres. En todo caso, yo sí me permitiría aclarar que aunque este delito también la víctima puede ser un hombre, hay que reconocer que las violencias históricas se han ejercido en contra de las mujeres y que en un sistema patriarcal y machista las mujeres son quienes normalmente han sufrido estas victimizaciones. Muy bien. Pues doctora María Adelaida Palacio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Polos Opuestos. Doctor Cuervo, también a usted, muchísimas gracias. El tiempo en televisión, como se han dado cuenta, gracias lamentablemente. Por la invitación. Bueno, aquí termina Polos Opuestos por el día de hoy. Gracias a nuestros invitados por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, @PolosCaracol. La próxima semana estaremos de nuevo con ustedes aquí en Caracol Internacional. Hasta entonces.